Casi todo el mundo ha oído hablar de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero, sinceramente, pocos saben cómo funciona de verdad por dentro. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en su estructura, vamos a desgranarla para entender qué es lo que le hace funcionar y, ¿por qué no decirlo?, también qué es lo que a veces no funciona tan bien. A primera vista, la estructura de la ONU puede parecer un auténtico laberinto, lleno de agencias, comités, programas, es fácil perderse. Pero, y aquí está la clave, para entenderla de verdad solo tenemos que ir a su corazón, a su núcleo. Son 6 órganos principales que, para que nos hagamos una idea, actúan como la sala de máquinas de toda la organización. ¡A por ellos! Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, una visión general de esos 6 pilares. Luego nos meteremos de cabeza en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Después veremos qué hacen el ECOSOC y la Secretaría. Y cerraremos con el papel de la justicia y el legado. ¡Vamos allá! Empecemos por la base, por los cimientos de todo esto. La idea es que desde el principio, desde su misma creación, la Carta de las Naciones Unidas estableció estos 6 órganos principales para que fueran, literalmente, el motor de la gobernanza mundial. Y son estos 6. A ver, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, que para abreviar se le llama ECOSOC, mucho más fácil, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y, por último, el Consejo de Administración Fiduciaria. Como vemos, cada uno tiene una misión muy específica. Venga, pues vamos con el primero. Empecemos por el que muchos llaman el Parlamento del Mundo, y con razón, porque es el órgano más representativo de todos, la Asamblea General. ¿Y qué es exactamente? Pues podríamos pensar en ella como el gran foro mundial. Es el único sitio, donde absolutamente todos los países del planeta se sientan a la misma mesa para debatir sobre los mayores desafíos que tenemos. Da igual que hablemos de paz, de seguridad, del cambio climático, todo pasa por aquí. Y ojo, cuando decimos todos, no es una forma de hablar. Son, literalmente, todos, los 193 Estados miembros de la ONU. Cada país, grande o pequeño, tiene su asiento y tiene su voz. Esto es lo que la convierte en un foro de representación, pues universal. Y esto nos lleva a su principio fundamental, la base de todo, la igualdad soberana. Un país, un voto. Esto significa que, al menos sobre el papel, el voto de una pequeña nación insular del Pacífico tiene exactamente el mismo peso que el de una superpotencia mundial. Es un concepto potentísimo. Vale, pero ¿qué poder real tiene? Bueno, es verdad que sus resoluciones sobre paz y seguridad no son de obligado cumplimiento, no son vinculantes. Pero, cuidado, su poder no es para nada simbólico. Es la Asamblea la que decide quién entra en otros consejos, la que aprueba el presupuesto de toda la organización y la que tiene la última palabra sobre qué países pueden entrar en la ONU o incluso ser expulsados. No es poca cosa. Pero bueno, si la Asamblea General es, digamos, la parte más democrática de la ONU, el poder real, el poder duro, está concentrado en otro sitio. Y ahora vamos a ese sitio. Pasemos al órgano más influyente y, sin duda, el más controvertido de todos, el Consejo de Seguridad. Y aquí está la gran diferencia con todo lo demás. El Consejo de Seguridad es el único, repito, el único órgano de la ONU cuyas resoluciones son vinculantes, o sea, que son de obligado cumplimiento para todos los países miembros. Su misión principal, mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero claro, aquí no están los 193 países, ni mucho menos. Las decisiones más importantes del planeta, las que tienen que ver con la guerra y la paz, las toman solo 15 miembros. 15. Una élite muy pequeña dentro de toda la organización. Y aquí viene la clave para entender su estructura, porque hay 2 categorías, 2 niveles. Por un lado están los 5 miembros permanentes, los famosos P5, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué ellos? Bueno, son básicamente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, hay 10 miembros no permanentes que son elegidos por la Asamblea General para periodos de 2 años y que van rotando para asegurar que haya representación de todas las regiones del mundo. Y esto nos lleva directos al punto más polémico y crucial de todos, el poder de veto. ¿Qué significa? Pues algo tan simple y tan potente como que basta con que uno solo, uno, de esos 5 miembros permanentes, diga no para que una resolución quede bloqueada por completo. Da igual que los otros 14 miembros del Consejo o incluso los otros 192 países del mundo estén a favor. Es, sin duda, el poder más controvertido que existe en la diplomacia mundial. Bien, hemos hablado de la política de alto nivel, de la paz y la guerra, pero ¿quién se encarga del trabajo del día a día, del trabajo de campo? Bueno, pues ahí es donde entran en juego los que podríamos llamar los brazos ejecutores de la ONU.
El primero es el ECOSOC, el Consejo Económico y Social. Pensemos en él como el gran director de orquesta. Su trabajo es coordinar y alinear todo el trabajo económico, social y medioambiental de las Naciones Unidas. Es una especie de puente que conecta a las 1001 agencias de la ONU con la sociedad civil, con los expertos, con el mundo real. Y es interesante ver cómo se compone. Está formado por 54 miembros que elige la Asamblea General. Y no se eligen al azar, claro. Hay un reparto geográfico muy estudiado para garantizar que las perspectivas y las necesidades de todas las regiones del mundo, de África, de Asia, de América Latina, de todas partes, estén representadas en la mesa de debate. Y si el ECOSOC es el que coordina, la Secretaría es la que ejecuta, la que se arremanga. Es en esencia el motor administrativo de la ONU, un gigantesco cuerpo de funcionarios internacionales que se encarga de que todo funcione en el día a día. Desde organizar una misión de paz sobre el terreno hasta preparar una cumbre mundial sobre el clima, todo ese trabajo lo hacen ellos. Y al frente de toda esta maquinaria está la figura del secretario o secretaria general. Su nombramiento es muy revelador de cómo funciona el poder en la ONU. Es un proceso en 2 fases que involucra a los 2 órganos más potentes. Primero, el Consejo de Seguridad, con sus P5 y su veto, recomienda un candidato. Y después, la Asamblea General lo nombra oficialmente. Muy bien, y para terminar vamos a ver los 2 últimos pilares. Nos metemos ahora en el brazo judicial de la organización y en un órgano que tiene una historia de verdad fascinante. Aquí vemos la complejidad que hay detrás de 2 pilares que son clave, el legal y el administrativo. Por un lado, tenemos el mundo de la ley, de los principios, representado por la Corte Internacional de Justicia. Y por otro, la maquinaria operativa, la columna vertebral que se encarga de la acción del día a día, que es la Secretaría. Hablemos de la Corte Internacional de Justicia, la CIJ. Se la conoce como la Corte Mundial y es exactamente eso, el principal órgano judicial de la ONU, con sede en La Haya. Su trabajo es muy específico, resolver las disputas legales que hay entre Estados, y lo hace aplicando el derecho internacional. Y ahora llegamos a una historia realmente única dentro de la ONU, la del Consejo de Administración Fiduciaria. Es una historia con principio y final. Se creó en 1945 con una misión muy clara: supervisar a 11 territorios que no se gobernaban a sí mismos y ayudarles a conseguir la independencia. ¿Y qué pasó? Pues que lo consiguió. En 1994, cuando Palaus, el último de esos territorios, se convirtió en un estado independiente, el Consejo cumplió su misión al 100%. Así que formalmente suspendió sus operaciones. Es un caso rarísimo y maravilloso de un órgano de la ONU que se quedó sin trabajo porque sencillamente lo hizo demasiado bien. Y con este último pilar cerramos el recorrido por la estructura de las Naciones Unidas. La arquitectura, como hemos visto, es la que es. Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fundamental para reflexionar. ¿Cómo puede una estructura que fue diseñada en 1945, en un mundo que ya no existe, adaptarse para ser de verdad eficaz y resolver los enormes desafíos que tenemos hoy, en pleno siglo XXI? Ahí queda la cuestión.